Bueno, lo primero es que todos los países de América Latina han ratificado la CEDAW. Por lo tanto, al ser estados parte de la convención, están obligados a cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de este tratado. Sin embargo, no todos han ratificado el protocolo facultativo del año 2000. En América Latina, Chile ha sido el último país que ratificó este protocolo facultativo en el año 2020 y aún no lo ratifican Cuba y El Salvador. En el caso de Honduras y Nicaragua, ni siquiera han dado el paso inicial de la firma. Así que bueno, esta situación priva a las mujeres de esos países a presentar casos individuales ante el Comité CEDAW y tampoco pueden iniciar procesos de investigación por violaciones graves y generalizadas, como lo autoriza también este protocolo. Solo para información, cabe mencionar que respecto a este protocolo facultativo, lo consideramos un excelente instrumento para el mejoramiento de los sistemas de justicia nacionales, y aunque sabemos que América Latina utiliza menos que otros continentes estos mecanismos, porque cuenta con un sistema interamericano de derechos humanos que es bastante más cercano que los internacionales. Sin embargo, digamos, es un instrumento valioso que valdría la pena que todos los países ratifiquen, así como tenemos una ratificación total de la propia convención. Bueno, mira, en realidad, antes de referirme a los obstáculos, a mí me gusta iniciar explicando que nuestro comité tiene una mirada específica que corresponde al momento en que los estados se presentan, ¿no? En el momento en que presentan este informe periódico, que más o menos toma como un par de años, ¿no?, en su preparación. En teoría, los países deberían presentar informes cada 4 años, pero en la práctica vemos que los lapsos son entre, en verdad, 7 y 10 años, ¿no? Hay una, pues, evolución, ¿no?, de la situación, y siempre tomamos en cuenta lo que el comité recomendó durante el examen anterior. También creo que hay que comenzar por decir que hay muy significativos avances derivados de las obligaciones de los estados parte para eliminar la discriminación de género en América Latina. Por ejemplo, considero que los órdenes legales han tenido una sustantiva evolución favorable, aunque sabemos bien que en la práctica no siempre responden adecuadamente a las mujeres en su amplia diversidad. Por otro lado, también esta región ha construido una institucionalidad estatal importante para favorecer el avance en el cumplimiento de derechos. Hay una gama de ministerios, de institutos nacionales, de comisiones de alto nivel y otras modalidades que han tomado de alguna forma a su cargo en el Estado esta temática. No siempre tienen el rango que debieran, y eso siempre lo remarcamos, ¿no? Y por lo mismo, cuando el rango no es adecuado, no logran ejercer el liderazgo institucional que es necesario, ¿no? Sin embargo, cuando cuentan con estos mecanismos de articulación, la verdad que logran sinergias y con una adecuada coordinación intersectorial, producen, pues, mejores resultados. Y también es cierto que algunos países han introducido políticas innovadoras para enfrentar, por ejemplo, las distintas formas de violencia contra las mujeres y en varios aspectos discriminaciones, digamos, que están bajo el ámbito, ¿no?, de la responsabilidad estatal. Pero lo malo es que nunca se logra garantizar por tiempos prolongados, como sería necesario. A veces son programas gubernamentales demasiado cortos, ¿no? Y entonces llega el siguiente gobierno, lo cambia, y entonces no se producen los resultados que debiéramos esperar, ¿no?
bueno, con esta ligera introducción, digamos, paso a ver ciertamente el tema de los obstáculos que no son menores, ¿no? A mí me parece que el obstáculo más notorio es el relativo a la voluntad política gubernamental. Y aunque nuestro mandato se extiende a todos los poderes del Estado, y por lo mismo hay muy interesantes desarrollos en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder electoral. Sin embargo, hay un abanico de factores que modulan esta voluntad política estatal, y si el país tiene una dirigencia que visualiza la importancia de la lucha contra la discriminación de género y otras discriminaciones articuladas, evidentemente los avances son más notorios, ¿no? Pero en una dimensión histórica, podríamos decir que este mecanismo de supervisión internacional tiene efectos muy positivos porque verdaderamente le permite a los gobiernos de distintos países visualizar su propia capacidad de acción para enfrentar las huellas discriminatorias que, por supuesto, siempre tienen historia y son heredadas de décadas anteriores, ¿no? Pero bueno, eso es todo un asunto, ¿no? La voluntad política. Otro obstáculo que me gustaría mencionar es esta persistente distancia muy propia de América Latina entre ley y realidad. Esta, a mi parecer, es heredada desde el pasado colonial, y tenemos una realidad que dice algo así: se aprueban las leyes sin tener necesariamente la capacidad suficiente para implementarlas, lo cual sabemos culmina en un incumplimiento constante que hace que los derechos se vean muy distantes en la práctica. Y muchas veces se siguen modificando las leyes porque hay una demanda, e inmediatamente lo primero que se propone es la modificación de la ley, se modifica la ley, pero sin revisar a fondo las razones del incumplimiento anterior, lo que da como resultado bajo rendimiento de estos efectos normativos, ¿no? También hemos observado que quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, sobre todo en el Poder Judicial, no las conocen a profundidad. Y esto también explica una dificultad para vencer ciertos fenómenos discriminatorios que tienen origen, digamos, en la ley. Y nuestra constatación es que hay relativamente pocos operadores de justicia adecuadamente informados sobre el derecho internacional de derechos humanos, y particularmente sobre nuestra convención, la CEDAW. Y eso explica en parte por qué hay tan pocas sentencias que tomen en consideración los preceptos de esta convención. Estos son aspectos, digamos, más bien como generales. Ahora, podríamos entrar a algunos aspectos más particulares, por ejemplo, los estereotipos y la violencia de género. Ese es un gran tema que sale a flote permanentemente y que necesita, la verdad, bastante pensamiento para encontrar los caminos adecuados, que no son evidentemente recetas que se pueden expandir, aunque se puede aprender de las experiencias de otros países, pero no se puede copiar sin pensar, y evitar esto que es una característica muy propia de nuestra región, que es una impunidad persistente, generalizada en materia de violencia, ¿no? Además, me parece que lo que los informes nos muestran es que hay que poner muchísimo más énfasis en la prevención. Ciertamente esta región, la nuestra, es una región sumamente violenta contra las mujeres. Es decir, creo que se lleva la palma de la violencia contra las mujeres en el mundo. Así es. Exceptuemos los momentos de conflicto armado en ciertos países, que de hecho, digamos que agravan la violencia contra las mujeres, aunque los que más sufren son los hombres.
Sin embargo, creo que en términos de aclásica, lo que llamamos una violencia de género sistémica, América Latina realmente tiene cifras muy fuertes, inclusive en la más grave de las formas que es el feminicidio, ¿no? Pero entonces creo que tenemos un enorme déficit en la prevención, en el acceso a la justicia también propiamente, y en lo que consideramos deben ser políticas de reparación. Creo que hay muchísimo que aprender de la visión de la justicia de las mujeres indígenas, por ejemplo, quienes plantean un concepto muy interesante de sanación, que es bastante más profundo de lo que conocemos en los sistemas oficiales de justicia como reparación. Bueno, también me parece que en otros fenómenos discriminatorios realmente se requiere una especie de reingeniería en los sistemas estatales, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir el tema de la educación, que es un tema que tratamos a profundidad en el artículo 10 de la Convención. Nos damos cuenta, pues, que, por ejemplo, hay una presencia muy baja todavía de mujeres en las carreras científicas, en la tecnología, en las ingenierías, en las matemáticas. Y sabemos que este es un indicador importante porque demuestra un nivel de preocupación por abrir nuevos ámbitos del desarrollo profesional y del conocimiento. Y es un indicador que tiene una incidencia doble, porque por un lado es un propulsor del desarrollo del país y por el otro lado quiebra estereotipos restrictivos para las mujeres y produce profesionales de ambos sexos, pero digo, sobre todo en nuestro caso, cuidamos que sean las mujeres que tengan el acceso a estos campos, porque definitivamente les da la posibilidad de obtener mucho más satisfactorias inserciones en la vida laboral, ¿no? Evidentemente, otra preocupación que es así como notoria, ¿no? Es que la menor presencia de mujeres, por ejemplo, en la educación secundaria, sobre todo en áreas rurales, y aún más restrictiva en la educación superior, ¿no? Y por supuesto, en los países donde hay zonas indígenas, hay que prestarle mucho más atención a estas zonas, porque esta es una educación que también tiene que transformarse y tiene que adaptarse a los ámbitos particulares sin perder su dimensión de nacional, pero tienen que ser una educación que sea respetuosa de ese saber indígena local y que además debe propiciar una interculturalidad desde los primeros años. Este es un gran reto pendiente en nuestra región que tiene, pues, población indígena, ¿no? Ahora, respecto a la salud, que es otro gran ámbito que tratamos, evidentemente es enorme lo que hay por hacer y queda clarísimo, para ir en corto, ¿no? Que es el mayor obstáculo está en el reconocimiento, ejercicio y goce de los derechos sexuales y reproductivos. El embarazo adolescente sigue siendo un reto en la región, como lo es la mortalidad y la morbilidad maternas. Estos, lamentablemente, ambos fenómenos se han incrementado peligrosamente durante la pandemia del COVID-19, sobre todo en sectores de menor poder adquisitivo, y la verdad que se requieren análisis muy precisos para revertir esta tendencia. Esto va a ser seguramente una temática muy recurrente en los próximos exámenes periódicos de los estados parte de nuestra región. También ha habido una clara disminución de los medios anticonceptivos modernos y seguros para las mujeres, lo cual ha traído como consecuencia una subida de embarazos, sobre todo embarazos en mujeres muy jóvenes. Y también el incremento de la mortalidad materna se ha explicado en parte por la disminución de la oferta de atención hospitalaria, bueno, en unos países más que en otros, pero es curioso que también antes de esta crisis ya se percibía en lugares donde
la mortalidad, digamos, el acceso de las mujeres a atención hospitalaria durante el parto es más o menos ya alcanzada, sin embargo, la muerte materna no baja. Entonces, quiere decir que en la atención hospitalaria está el problema también. Entonces, no es solamente fuera de la atención hospitalaria como se pensaba muchas veces. Entonces, creo que tiene que haber una mirada muy particular de estos fenómenos, porque aquí hay grandes violaciones de derechos de las mujeres. Por supuesto, la interrupción del embarazo es un gran tema que todavía tiene bastante dificultad en la región, a pesar de los avances, ¿no?, que conocemos. La Argentina es uno. Acaba México su Corte Suprema acaba de prohibir, ¿no?, la penalización de la interrupción del embarazo, y ahora se abre todo un camino para que los estados mexicanos, cada uno de los estados, modifique su legislación. Sin embargo, esta decisión de la Corte Suprema involucra a todos los jueces, o sea, ningún juez del Estado de México va a poder aplicar una medida penal por una interrupción del embarazo, ¿no? Bueno, son avances, pero en nuestra región todavía esto es un tema muy pendiente, ¿no? Creo que también hay que decir que el trabajo de las mujeres es un derecho que ha sido sumamente afectado en la pandemia, pero antes de la pandemia. O sea, no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia. El trabajo de las mujeres todavía es un trabajo mayoritariamente informal, que está en ámbitos que se llaman ámbitos precarios de las economías, y esta inserción precaria en el mercado laboral en parte ha hecho que también se retroceda el trabajo de las mujeres durante la pandemia, ¿no? En parte porque se cerraron también los establecimientos escolares y eran las madres las que fundamentalmente tenían que acompañar a sus hijos e hijas en las tareas escolares virtuales, y además en cuidarlos dentro de la casa, ¿no? De hecho, creo que va a venir se va a poner mucho más sobre el tapete el tema del cuidado diurno, o sea, la responsabilidad estatal en generar condiciones para este cuidado diurno de los niños, a fin de que las mujeres puedan trabajar, en este caso, las que quedaron atoradas en la pandemia, retornar a trabajar. Pero bueno, es un tema fuerte todavía. Tenemos mucho recorrido por hacer respecto al trabajo de las mujeres, ¿no? Es cierto que, para no mirar el vaso de agua vacío, es cierto que, por ejemplo, el trabajo doméstico pagado dentro del hogar ha mejorado su estatus, en parte gracias a la convención de la OIT que ha abierto el camino, ¿no? A esta mejor tratamiento laboral. Y esto también varía mucho de país a país, ¿no? Pero es un espacio del trabajo fundamentalmente feminizado, ¿no? Y si no se le pone atención para que tenga estándares laborales adecuados, es una zona terrible de explotación y de enclaustramiento también de las mujeres, ¿no? Bueno, creo que evidentemente hay un vínculo estrecho entre los niveles educativos y el empleo precario de las mujeres, ¿no? Pero bueno, estos son problemas, digamos, estructurales del cambio social. Nosotros lo vemos casi como efectos, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Estamos en un momento especial para revisar estos asuntos, de tal manera que puedan existir para los estados parte, digamos, le pongan una atención especial a ver qué tipo de políticas de cuidado se van a desarrollar como estrategias posteriores a la pandemia. Yo sé que vamos a hablar de la pandemia seguro más adelante, pero de todas formas está sobre el tapete, está una acentuación de problemas que eran previos a la pandemia, de alguna manera, ¿no?
Hay otro tema que también me parece que es está plagado de obstáculos todavía, que es el acceso a la protección social, ¿no? El acceso a la protección social, el acceso de las mujeres a servicios financieros, el acceso a una adecuada manera de aplicar los programas de reducción de la pobreza. Todo esto nosotros lo tenemos en un artículo que es el artículo 13, que le damos bastante importancia porque son aspectos de la política económica que de verdad los hacen muchas veces los estados de manera ciega al género, y cuando es así, las mujeres son las que sufren las consecuencias, ¿no? Porque les es muy difícil acceder, porque no se cuida las especificidades de género, y eso termina jugando en contra de las mujeres, ¿no? También quiero decirles que le ponemos mucha atención y hay obstáculos, digamos, que hay que superar fuertes en las zonas rurales, ¿no? Nosotros tenemos el artículo 14 que es muy detallado, que mira las condiciones de vida de las mujeres rurales, que además ha sido ampliamente tratado en una recomendación general, la 34, y la verdad que esto depende mucho de cómo se diseñan las políticas rurales, cómo se visualiza al interior de los núcleos familiares y comunales el trabajo de las mujeres, muchas veces gratuito, sin ningún tipo de protección social. Eso pues es algo que realmente todavía está plagado de obstáculos, ¿no? Y creo que esto se acentúa enormemente con la agenda de los desastres naturales y del cambio climático, que también le hemos puesto atención muy especial en la recomendación general número 37, pero que para las mujeres realmente trae retos enormes, porque no siempre se toma en cuenta su voz, ¿no? Y sin la voz de las mujeres, realmente la construcción de estas políticas para el cambio, para enfrentar el cambio climático y para enfrentar esos desastres naturales, la verdad es que la eficacia dista mucho, mucho de ser tal. Y entonces nuestra región tiene zonas que realmente son bastante vulnerables y necesitan no una actuación inmediatista cada vez que sucede el fenómeno, sino ya políticas más sustentadas, y esto es una responsabilidad del Estado, pensar en la prevención, en la previsión de políticas en relación a estos fenómenos, ¿no? Por último, me parece que quisiera tratar rápidamente el tema de las relaciones familiares y las regulaciones del matrimonio, que es un gran capítulo, digamos, que revisamos, donde ha habido avances sustanciales, ¿no? Realmente las leyes han dado pasos importantes, pero todavía tienen enormes retos, ¿no? Voy a poner un caso que es flagrante, ¿no? En general hay una prohibición del matrimonio infantil, digamos, menores de 18 años. Digo en general, estamos avanzando rápidamente en eso, ¿no? Sin embargo, seguimos conociendo que hay un inicio demasiado temprano de las responsabilidades familiares para las niñas, ¿no? Obviamente el embarazo adolescente es como la punta del iceberg, ¿no? Que hace que las mujeres ingresen pues a trabajar en el hogar con responsabilidades mayores y que justamente abandonan por eso la escuela, por lo cual pedimos que haya políticas específicas que les garanticen a las niñas que se embarazan en la adolescencia que puedan retornar a la escuela de alguna manera y que la escuela colabore, ¿no? En el cuidado de sus niños para que ellos puedan terminar de estudiar, ¿no? Pero bueno, es un capítulo que yo diría todavía no está totalmente cerrado, porque en verdad consideramos, ¿no?, que la vida de convivencia marital de las niñas no debería comenzar antes de los 18 años, ¿no? Y que las mujeres realmente necesitan estabilizar su camino en la vida, digamos, antes de lo que se llama formar familia, ¿no? Bueno, entonces, estos son, les he dicho de manera muy salpicada, ¿no? Los temas son un camino difícil, plagado de obstáculos, a pesar de estos avances que mencionábamos al inicio.
Bueno, evidentemente tienes toda la razón. Hay algunos temas que ya he tocado y seguramente que lo que voy a decir, digamos, ustedes lo han escuchado ya muchísimo porque eh, para nosotros es obvio, ¿no? Que esta pandemia lo que ha hecho como muchas otras, porque no es la única vez, cada vez que hay una catástrofe de cualquier tipo siempre pasa lo mismo, porque se descorre este velo, ¿no? de la profundísima desigualdad con la que convivimos, ¿no? En nuestras sociedades. Yo creo que no es una exageración cuando se dice que América Latina es la región más desigual del mundo. No es ningún orgullo esto, ¿no? Evidentemente eso tiene profundas explicaciones históricas, ¿no? Eh, y ahora que vamos a volver a los diálogos constructivos con los estados parte, que durante este periodo en realidad solo hemos hecho un diálogo virtual y justamente porque habían muchas dificultades entre tecnológicas y acceso al Internet diferenciado de los miembros del comité y todo esto, no nos quedamos muy contentas, por lo cual decidimos que vamos a trabajar mucho más ahora que estemos presencial, en lugar de insistir en estos diálogos eh, virtuales, ¿no? Bueno, entonces decimos, ahora que vamos a reiniciar pues, estos diálogos constructivos, seguramente que el eje de nuestra preocupación por lo que les decía al inicio, que es históricamente trabajamos sobre el momento en que estamos, va a estar pues centrado en esta respuesta estatal a la pandemia, ¿no? No solamente será para diseñar el retorno a los estándares anteriores por lo que se podría llamar recuperar el terreno perdido, que es enorme, para las mujeres enorme, sino también para visualizar, ¿no? un futuro cercano con mejores condiciones para el desarrollo de las mujeres y sobre todo de las niñas, ¿no? Yo creo que en este campo me parece que tenemos que trabajar muy, muy de cerca con el Comité sobre los Derechos del Niño, que tiene una agenda muy interesante y además aprovecho para decirlo, estas son las dos convenciones realmente que tienen que ir de la mano, ¿no? Todas las convenciones tienen vínculos, pero estas dos es un vínculo particular, en parte porque son las dos convenciones que han reunificado dentro de sus textos todos los derechos, ¿no? Tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, que como ustedes saben, sufrieron una fragmentación cuando en el año 76 se hicieron dos pactos internacionales, ¿no? Uno sobre los civiles y políticos y el otro sobre los económicos, sociales y culturales, debido pues al debate de la Guerra Fría, ¿no? Pero estas dos convenciones, la CEDAW en el 79 y la Convención sobre los Derechos del Niño 10 años después, el 89, reúnen nuevamente en un solo texto muy interesante. La Convención sobre los Derechos del Niño además tiene una tecnología legislativa superior a la CEDAW, es una convención sumamente potente que es poco conocida para la importancia que tiene, igual que la nuestra, que decimos es poco conocida para la importancia que tiene, pues la otra, que es aún más ratificada, porque nosotros tenemos 189 países que han ratificado. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 192. Entonces, son dos convenciones que van muy articuladas y para nosotros, en la CEDAW, lo que pase con las niñas es definitorio. Entonces, por esa razón trabajamos muy en conjunto. Y en verdad sabemos que esta profunda desigualdad de la región, que afecta en forma particular y directa a las mujeres y a las niñas, por lo tanto, tiene que ser pues afrontada desde la política estatal. Nuestro continente ha tenido años de pensar que se podía, o sea, de muchas críticas digamos, a la política estatal y que se podía hacer muchas cosas por fuera del Estado meramente, digamos, a partir de la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada, siendo muy importante, también tiene que estar regulada de alguna manera por el Estado, sobre todo cuando el sector privado brinda servicios de naturaleza pública.
Y creo que hoy más que nunca el Estado debe garantizar que los particulares, tanto los particulares individuales, incluso dentro de los hogares, pero también los particulares, léase empresa privada, incluso transnacionales, no solamente la empresa privada nacional, deben pues respetar los mandatos de los estándares internacionales que están en las convenciones como la CEDAW. Si me dijeran, bueno, ¿y cuáles son las prioridades? Yo retorno a los elementos más básicos. Si fuera necesario establecer prioridades, la salud y la educación son los espacios estatales de mayor influencia para la vida de las personas y en particular para la vida de las mujeres. Y desde el punto de vista de la política, yo creo que esta es la época en que tenemos que hablar claramente de políticas paritarias. Creo que, aunque ustedes saben bien que la Argentina fue el país, digamos, pionero de las cuotas que iluminó en su momento, ¿no?, el tema de la participación política de las mujeres, sin embargo, ya ahora, hoy 2021, ¿no?, podemos decir que ya hay que dejar atrás las cuotas, ¿no? Creo que hay suficientes capacidades entre las mujeres para que el mínimo sea pues la paridad. Eso es lo que yo les podría decir por el momento.